Buenos días, soy Lilia Milena Inestrosa, estudiante de primer semestre en la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. En este tema estamos hablando de la virtualidad de la educación en Colombia, Para ello hemos planteado diferentes puntos. La virtualidad de la educación a distancia. Permite el encuentro entre alumnos, alumnas, maestros y maestras sin importar el país o la ciudad donde se encuentre la persona o donde se encuentren las personas. Beneficios de la educación virtual. Facilita el ingreso a los diferentes mecanismos y herramientas educativas. La educación virtual permite que las personas accedamos a la educación en cualquier horario y no interrumpe nuestras labores, lo que quiere decir que si la persona tiene un empleo no interrumpe las labores en el empleo porque tiene un horario libre para que la persona pueda acceder a la educación. Puede entrar a la plataforma en horas de la noche, en horas de la madrugada, sin importar que esté trabajando en el día, o si tiene el día pues puede acceder en cualquier horario, en el horario que la persona quiera puede acceder. Internacionalización. Gracias a la internacionalización el sistema pudo avanzar. Recordemos que la educación inició con el deseo de avanzar. Recordemos en los tiempos anteriores, los tiempos prehistóricos, cuando hablaban de una rueda, que en verdad no era una rueda, sino que era un cuadro que le ponían a los carros, a los autos, y pues se les dificultaba el transporte de las cosas que fueran a transportar porque no era la manera correcta. Si la persona iba a subir una montaña, pues iba a ser más difícil porque le tocaba empujar, y pues empujar una rueda cuadrada por una montaña debe ser algo muy cruel. Entonces esos fueron los inicios y poco a poco fueron moldeando hasta que llegaron a la rueda que tenemos hoy en día. Mundialmente la rueda de un carro, de una moto, de algún objeto en el cual nos transportemos no es cuadrada ni tampoco triangular, es redonda. Entonces, al ser redonda se facilita la manera en la que puede avanzar. También hablamos de las matemáticas prehistóricas que hablan del sistema unario, en el cual los primitivos lo que hacían era contar con rayitas y con círculos. Entonces lo que hacían era poner rayitas y hacían el conteo que ellos tenían de los objetos o los comercios primitivos que tenían con ese sistema. Cosa que hizo que poco a poco se fuera modificando y tenemos la matemática moderna que es con números, y inclusive otros sistemas fueron siendo reemplazados porque el sistema numérico es mucho mejor. Entonces hemos visto cómo la educación ha ido avanzando al pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano se ha visto en la necesidad de modernizarse e ir avanzando. No podemos decir que el ser humano se va a quedar en una misma manera porque pues al pasar del tiempo vamos entendiendo diferente y vamos haciendo las modificaciones que ha tenido el sistema educativo. El sistema educativo pudo notar cuáles eran los déficits o faltantes en la educación, por lo que la internacionalización nos complementa a la vez que nos complementamos entre las naciones que podemos participar. Ocurre que no solamente el mecanismo educativo está conformado por un solo país o una sola mente. Son muchas las mentes y muchos los países que conforman el sistema educativo. Esto lleva muchísimos años. Si nos vamos a la historia, podemos encontrar
cientos de personas que aportaron a la educación para que la educación sea lo que tenemos hoy. Muchas personas aportaron con sus investigaciones en el sistema que tenemos en este momento. Y a su vez, las personas que estamos en la universidad y estamos aprendiendo y estamos participando, también en nuestro sistema participativo también aportamos a lo que va a ocurrir más adelante. Lo que quiere decir que el sistema educativo se va modificando cada día más. Actuación del sistema educativo. Actualización del sistema educativo. El decreto 4675 del 2006, el decreto 4674 del 2006, la ley 1286 del 2009, con estos iniciaron Colciencias. La ley 29 de 1990 fomentó a la investigación. Nuevos ambientes de la educación virtual. Herramientas. Dentro de los ambientes de la educación tenemos diferentes mecanismos para poder adquirir esta educación. La educación virtual no se puede concebir si no tenemos la facilidad para acceder a un hardware, a un software. El hardware es un equipo o dispositivo por medio de los cuales se usa el sistema. Es un equipo, un computador, un celular, un equipo tecnológico por medio del cual podemos adquirir las herramientas. El software es el sistema operativo, dirigido mediante equipos y dispositivos, los cuales se actualizan constantemente. A ellos se unen las plataformas, aplicaciones y diferentes herramientas. Lo que quiere decir que la educación virtual no puede ser concebida si la persona no tiene la manera de acceder a estos equipos. Si la persona no tiene un celular, no tiene un computador, una tablet, un equipo tecnológico, le va a ser muy difícil porque no puede acceder. Y la educación virtual está hablando de que las herramientas y el material que usamos para poder atender o participar de la educación virtual, pues obvio, la virtualidad. Y la virtualidad se ve dentro del contexto virtual. Lo que quiere decir que para ayudarnos tenemos que usar las herramientas, las aplicaciones y las plataformas que son dirigidas para estas áreas. No se puede acceder a una educación virtual si la persona no utiliza el internet, no utiliza la virtualidad, porque pues esto es lo que hace la educación virtual. Usa las herramientas. Impacto que ha tenido la educación a distancia. Bueno, creemos que la educación a distancia ha sido un gran escalón que hemos subido en gran manera, porque pensamos que nos acerca con la educación a distancia. Ya no hay excusas, pues aunque estamos en diferentes países podemos acceder a la educación. Estemos en diferentes países o estemos en diferentes ciudades, podemos acceder a la educación, dando un aumento en la formación profesional por la facilidad y comodidad de horarios. O sea, podemos acceder fácilmente, por eso el impacto que ha tenido ha sido grande, porque si una persona tiene la facilidad de trabajar y estudiar, es un alcance bastante grande, no como se hacía en el tiempo de antes, cuando las personas tenían que estudiar, no podían trabajar, y si la mamá y el papá o los familiares no querían apoyarlo o apoyarla, pues simplemente la persona no podía tener la educación. Pero la virtualidad nos ayuda muchísimo porque la persona puede trabajar, inclusive algunas universidades apoyan económicamente. Pero estoy hablando de la manera como las personas podemos capacitarnos sin necesidad de estar todo el día en un aula de clases.
No estoy diciendo que la virtualidad sea la única manera de adquirir el aprendizaje, simplemente pues que este es el tema que estamos teniendo y pues yo estudio en una universidad donde la virtualidad es la que está en este momento eh, dándome las herramientas para que yo pueda capacitarme. Pero pues para mí me parece que es mejor porque una persona adulta puede tranquilamente capacitarse y puede hacer una labor económica, puede trabajar, puede hacer diferentes actividades, entonces también puede capacitarse en el área que quiera y también puede participar en aulas educativas que estén en otros países. Por decir algo, si una persona quiere tomar un diplomado, una educación universitaria, un técnico, una técnica, en otro país tranquilamente lo puede hacer porque si la persona cree que esa educación le complementa en el país en el que vive, lo puede hacer porque no le dificulta al ser virtual. La educación superior a distancia en Colombia. Bueno, yo vivo en Colombia, entonces la pregunta es saber cómo ha impactado de manera positiva esta educación virtual en nuestro país. Yo pienso que hemos tenido muchas personas interesados en mejorar nuestro país y y los conocimientos que nos han aportado en estas áreas han sido muchos. Ellos han visto el avance en las personas, han visto cómo las personas pueden avanzar teniendo los diferentes mecanismos. Han notado que la educación es uno de los caminos hacia la prosperidad humana. Para ello han implementado los diferentes mecanismos para lograr la educación iniciando con el bachillerato a distancia. Bueno, hace muchos años, en 1982, un señor llamado Belisario Betancur abrió una puerta en Colombia hacia la educación a distancia, pero se concretó en 1983. Lo que hizo este señor y bueno, lo que hicieron en ese tiempo fue ayudar para que las personas pudieran estudiar el bachillerato por medio de correspondencia. Esa fue la primera distancia que tuvieron por correspondencia y luego fueron avanzando al internet y pues como la tenemos hoy en día. Pero hubieron muchos interesados en que las personas adquirieran en la educación de manera, de cualquier manera, en la manera que pudieran, pero para acceder a dichas educaciones que estuvieran lejanas, lo que hicieron fue abrir puertas para que las personas pudieran estudiar. Diseño curricular superior en Colombia. Ley 30 de 1992, Derecho a la educación. Educación de calidad, decreto 2566 del 2003 y la ley 1188 del 2008. El decreto 2566 del 2003 reglamentó las condiciones de calidad y los demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de la educación superior, lo que quiere decir que estos mecanismos han sido avalados por las leyes, no son algo que la persona empíricamente han puesto, sino que esto ha tenido un avance en las leyes. Esa norma fue derogada con la ley 1188 del 2008 de forma obligatoria las condiciones de calidad, lo que quiere decir que dentro de Colombia es obligatorio que los planteles brinden una educación de calidad. Las normativas se fomentaron con la ley 749 del 2002, organizando el sistema público de educación superior. La ley 30 de 1992 reglamenta la organización de la educación superior pública en Colombia. En pocas palabras, el plan de aprendizaje o PENSUL debe estar enfocado en 3 áreas. 1. Objetivo. ¿Qué quiero lograr o qué quieren lograr los tutores, los maestros, maestras, las tutoras?
¿Qué quieren lograr que los estudiantes comprendan, conozcan y sean capaces de lograr? Los estudiantes y las estudiantes. Pienso que esta es la manera como una maestra o un maestro pueden organizar las herramientas que tienen para poder hacer que el alumno y la alumna puedan adquirir el conocimiento, los diferentes medios o mecanismos de aprendizaje. Lo que quiere decir que si un maestro y una maestra se organizan de una manera correcta, los alumnos y las alumnas pueden aprender eficazmente. Identificación, punto 2, identificación. Identificar qué aprendieron, qué no, y a su vez conocer sus fortalezas y debilidades al momento de aprender. Bueno, como lo dije antes, cuando una maestra y un maestro organiza sus herramientas o los diferentes mecanismos que tiene para enseñar, lo que ha hecho anteriormente o lo que hace en el transcurso de la manera del tiempo en el que está enseñando, es conocer a sus alumnos, a sus alumnas, porque así se da cuenta cuál es la manera que tienen los alumnos de aprender, de manera que dentro del aula de clases hay investigación por parte de los alumnos, pero también por parte de los maestros y maestras. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que están, se conocen y se da cuenta qué es lo que necesita el alumno. Yo pienso personalmente que un buen maestro, una buena maestra, no es la que hace perder clases o hace perder las asignaturas a sus alumnos y alumnas, sino que pienso que una buena maestra y un buen maestro son aquellos que llevan hasta el final bien a sus alumnos y alumnas, los que logran que sus alumnas y alumnas sí pasen, no los maestros que son odiosos, que dicen, ay, ¿quién lo manda? Tiene 0 por no haber participado o por no haber ejemplarizado bien lo que es la temática. Pienso que siempre el maestro debería encontrar la manera correcta para que los alumnos puedan acceder al aprendizaje. Sabemos que estamos hablando de la educación superior, pero dentro de la educación superior también, al tener calidad, tiene unas diferentes especies de barreras en algunos alumnos que no tienen la misma cognición. Por decir algo, hay personas que tienen una capacidad de aprender diferente a la que tienen otras personas. Está ya estudiado que hay diferentes maneras de aprender y diferentes inteligencias. Si un maestro piensa que solamente de una sola manera puede enseñarle a los alumnos, puede ser que los que tienen las otras inteligencias no le capten de la misma manera. Entonces pienso que la educación se presta para que el docente o el maestro, la maestra, el tutor, la tutora pueda explorar con quién o con qué mecanismo quiere enseñarle a los alumnos, pero de manera que ellos y ellas puedan aprender. El punto número 3 dice, selección del contenido y las actividades para lograr que puedan aprender eficazmente los diferentes temas planteados. Quiere decir que lo que dije anteriormente, los alumnos y alumnas aprenden en una manera diferente, pero es el maestro el que debe investigar cuáles son las maneras como debe plantearle esos talleres o esa manera de enseñarle a los alumnos. Por decir algo, la educación virtual es más que todo autónomo, lo que quiere decir que ponen unos talleres, unas actividades y el alumno va a internet, a unas plataformas y lo que hace es adquirir el aprendizaje en manera autónoma, lo que quiere decir que no es como en el tiempo de antes, que estaba el profesor, la profesora dictando en un tablero y simplemente el alumno copiaba y copiaba y copiaba y lo memorizaba. No. La educación virtual lo que plantea es que la persona pueda acceder a la manera de aprender de diferentes maneras. Entonces, el maestro y la maestra, al tener esta información, lo que hace es
plantearle las herramientas correctas para que los alumnos puedan aprender. Y en la universidad ya tienen unos diferentes currículos, maneras, pero casi siempre los maestros y maestras tienen la libertad de modificar algunas clases viendo que sus alumnos y alumnas somos y son diferentes. Entonces, algunos maestros y maestras tienen la oportunidad de conocer lo que piensan sus alumnos y piensan sus alumnas y ayudarlos en la concesión del aprendizaje. Los beneficios son muchos, son bastantes. ¿Por qué? Porque aparte de ser un buen maestro, una buena maestra, se convierte en un parapente, una persona que puede hacer que el alumno mediante él o mediante los diferentes mecanismos que ha usado, pueda la persona adquirir el aprendizaje y las diferentes maneras de aprender que pueda tener una persona. La educación en Colombia está siendo modificada siempre, estamos en el proceso, no somos personas perfectas, obvio no, pero gracias a Dios podemos contar con que el sistema educativo ha sido modificado de manera buena para nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque ha ido actualizándose de manera correcta, de manera en que las personas, los alumnos, las alumnas, cuando iniciamos una carrera o inician la educación inicial, desde cero hasta la universidad, se puede entender que hay una especie de mecanismos que va en constante evolución, lo que quiere decir que un niño de transición aprende algunas cosas que en su siguiente nivel va a poder organizarlos mentalmente. Y igual en la universidad, cada vez que pasamos de un semestre a otro semestre, lo que hacemos es que vamos en una especie de escalones utilizando lo que vimos desde el primer semestre en adelante. Entonces, esta ha sido mi presentación. Muchísimas gracias. Me alegra mucho conocer todos estos temas y me alegra mucho saber todas las modificaciones que han hecho. Muchísimas gracias.